Quédate a disfrutar de 8 cuentos que te darán un bonito resumen de las enseñanzas budistas que puedes aplicar en tu día a día. Antes recuerda suscribirte y activar la campanita, ya que todos los días subo un video. Bendiciones para ti. Cuento 1. Había una vez un pequeño monje llamado Tenzin, que vivía en un monasterio oculto entre las montañas. A pesar de su corta edad, Tenzin había desarrollado una profunda curiosidad por las enseñanzas del Buda, especialmente aquellas que trataban sobre la paciencia. Un día, mientras practicaba la meditación junto al río, Tenzin se sintió frustrado porque sus pensamientos no dejaban de interrumpir su concentración. Golpeó la tierra con su puño y exclamó: ¿cómo puedo aprender a calmar mi mente si siempre está llena de ruido? El maestro del monasterio, un anciano llamado Kunga, se acercó silenciosamente y con una sonrisa dijo: Tenzin, ¿ves el río? Tenzin asintió, aún molesto. Si lanzas una piedra al agua, ¿qué ocurre? El agua se agita y se forman ondas, respondió Tenzin. Kunga recogió una piedra y la arrojó al río. Las ondas se expandieron en todas direcciones. Luego, el maestro señaló el agua y agregó: observa, Tenzin, las ondas no duran para siempre. Con el tiempo, el agua vuelve a ser tranquila y clara. Así también es tu mente. Tenzin miró el río y notó cómo las ondas desaparecían lentamente hasta que el agua volvió a estar en calma. Entonces, maestro, ¿no debo luchar contra mis pensamientos? Exacto. La lucha crea más ondas. Si dejas que tus pensamientos fluyan sin aferrarte a ellos, tu mente encontrará su paz por sí misma. Desde aquel día, Tenzin aprendió a aceptar sus pensamientos como las ondas en el río, sabiendo que la serenidad siempre regresa si uno la espera con paciencia. Moraleja: la paciencia no es la ausencia de movimiento, sino la aceptación de que todo fluye y se calma con el tiempo. Cuento 2. En un pequeño pueblo al pie de la montaña, vivía una grulla solitaria conocida como Chandra. Era admirada por sus plumas plateadas, pero evitada por los demás animales debido a su comportamiento distante. Chandra pasaba sus días junto al lago, observando su reflejo y preguntándose por qué parecía siempre sola. Un día, un sabio zorro llamado Ravi, que viajaba por la región, vio a la grulla. Al notar su mirada melancólica, se acercó y le preguntó: ¿por qué estás tan triste, amiga grulla? Chandra suspiró: todos me ven, pero nadie se acerca. Me siento como si estuviera atrapada en mi reflejo. El zorro sonrió con sabiduría y dijo: ven conmigo, te mostraré algo que te ayudará. Ravi llevó a Chandra a un río cercano, donde la corriente era rápida. Mira tu reflejo aquí, dijo Ravi. La grulla se asomó, pero apenas podía distinguirse en las aguas turbulentas. No puedo verme claramente, dijo, desconcertada. Así es la vida, Chandra. Cuando nos enfocamos solo en nosotros mismos, nos perdemos en un reflejo que cambia constantemente. Pero observa las aguas del río, ¿qué llevan consigo? Chandra notó hojas, ramas y peces moviéndose con la corriente. La vida fluye con o sin nosotros, continuó Ravi. Si te alejas de tu reflejo y decides observar el mundo a tu alrededor, encontrarás compañía y propósito. Desde ese día, Chandra dejó de centrarse en su soledad y comenzó a participar en la vida del bosque, descubriendo que el verdadero reflejo de uno mismo está en las conexiones que crea. Moraleja: la verdadera belleza no está en cómo nos vemos, sino en cómo participamos en el flujo de la vida. Cuento 3. En un bosque de pinos centenarios vivía una ardilla llamada Kaya,
conocida por su obsesión por recolectar bellotas. Durante todo el año, corría frenéticamente, acumulando un alijo tan grande que ya no podía recordarlo todo. Aunque otros animales la admiraban por su diligencia, Kaya nunca estaba satisfecha. Un día, mientras buscaba más bellotas, se encontró con un anciano búho llamado Darpan, quien observaba el bosque desde una rama alta. «¿Por qué estás siempre tan apresurada, pequeña ardilla?», preguntó el búho. «Porque necesito asegurarme de tener suficiente para el invierno y los inviernos que vengan después», respondió Kaya sin detenerse. El búho ladeó la cabeza con curiosidad. «¿Y cuántas bellotas necesitas para sentirte tranquila?». Kaya se detuvo por un momento confundida. Nunca había considerado la respuesta a esa pregunta. Darpan continuó: «El invierno siempre llegará y siempre habrá bellotas suficientes si confías en el equilibrio del bosque. Pero si sigues acumulando más de lo que puedes usar, terminarás con un peso que no podrás llevar». La ardilla reflexionó sobre sus palabras y decidió examinar su alijo. Descubrió que muchas de sus bellotas se habían podrido porque llevaba demasiado tiempo acumulándolas sin usarlas. Con el tiempo, Kaya aprendió a recolectar lo suficiente para su sustento, dejando espacio para disfrutar de los momentos presentes y ayudar a otros animales que necesitaban provisiones. Moraleja: la verdadera riqueza no está en acumular sin medida, sino en saber cuánto es suficiente para vivir en paz. Cuento 4. En una aldea rodeada de campos de arroz, vivía un perro llamado Taro, conocido por su lealtad y valentía. Taro era el protector del pueblo, siempre alerta ante cualquier amenaza, pero con el tiempo se había vuelto desconfiado de todos los extraños y, poco a poco, su corazón se llenó de temor. Una noche, un anciano monje llegó al pueblo, buscando refugio. Taro, al verlo, comenzó a ladrar furiosamente, bloqueándole el paso. El monje, tranquilo y sonriente, se inclinó hacia él. «Amigo, no vengo a hacerte daño», dijo el monje mientras sostenía una pequeña lámpara en la mano. «Pero dime, ¿por qué llevas tanto miedo en el corazón?». El perro, aunque no podía hablar, parecía entender el tono sereno del monje. Dejó de ladrar y lo observó en silencio. El monje se sentó frente a Taro, acariciando su cabeza. «El miedo es un ladrón silencioso que roba la paz de nuestro espíritu. Pero recuerda, no todo lo desconocido trae peligro». Esa noche, el monje durmió bajo el cielo estrellado, y Taro permaneció junto a él, vigilando. Al amanecer, el monje preparó su partida y se dirigió al perro una última vez. «Sé valiente, pero no permitas que el miedo decida por ti. Confía, y descubrirás que el mundo es más amable de lo que crees». Desde ese día, Taro comenzó a recibir a los visitantes del pueblo con menos desconfianza y más curiosidad, encontrando en ellos no amenazas, sino historias y nuevas experiencias. Moraleja: abrir el corazón, incluso en medio de la incertidumbre, nos libera del peso del miedo y nos conecta con la bondad del mundo. Cuento 5. En un bosque remoto vivía un viejo búho llamado Kin, conocido por su sabiduría. Los animales de los alrededores acudían a él buscando consejo. Una tarde, una liebre joven llegó a toda prisa, con lágrimas en los ojos. «Oh, sabio Kin, estoy desesperada», sollozó. «Cada día corro y trabajo sin descanso, pero siempre siento que no tengo suficiente. Quiero más comida, más refugio, más tiempo para mí misma. ¿Qué puedo hacer para sentirme en paz?». El búho observó a la liebre con sus grandes ojos, llenos de calma. «Ven conmigo, pequeña liebre», dijo Kin.
quiero mostrarte algo. El búho llevó a la liebre a la cima de una colina donde se podía ver todo el bosque iluminado por el sol del atardecer. Mira, pequeña amiga, todo esto vive en equilibrio. Los árboles no compiten por el sol, lo comparten. Los ríos no acumulan agua, la dejan fluir. ¿Por qué entonces te preocupas tanto por tener más? La liebre observó el paisaje en silencio, sintiendo cómo su ansiedad comenzaba a desvanecerse. Pero King, ¿cómo puedo dejar de sentir que necesito más para ser feliz?, preguntó. El búho respondió con suavidad: la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que disfrutas. Practica la gratitud por lo que ya tienes y descubrirás que tienes más de lo que necesitas. Desde entonces, la liebre aprendió a vivir con menos preocupación por lo que le faltaba y más aprecio por lo que tenía. Moraleja: la paz no proviene de tener más, sino de valorar lo que ya poseemos. Cuento 6. En un pequeño pueblo al pie de una montaña, vivía un humilde carpintero llamado Haru. Haru era conocido por construir muebles hermosos, pero también por ser alguien que nunca decía no a ningún encargo, por más agotado que estuviera. Un día, un viajero anciano llegó a su taller y le pidió una silla especial. Haru, aunque ya estaba sobrecargado de trabajo, aceptó de inmediato. Al ver esto, el anciano sonrió con calma y dijo: Haru, he escuchado de tu habilidad y tu bondad, pero me pregunto, ¿alguna vez le dices no a la vida? Haru se quedó desconcertado por la pregunta y respondió: no entiendo, anciano. Decir no sería rechazar oportunidades. ¿Por qué habría de hacerlo? El viajero asintió y le pidió que lo acompañara a caminar al bosque. En el bosque, el anciano señaló un enorme árbol que daba sombra a todo un claro. Observa este árbol, Haru. Ha crecido grande y fuerte porque ha sabido cómo equilibrar lo que toma del suelo y del sol. Si intentara dar sombra a todo el bosque, se agotaría y moriría. Así también es el alma humana. El anciano continuó: cuando siempre dices sí, pierdes la capacidad de cuidar tu propio bienestar. Aprender a decir no cuando es necesario no es egoísmo, es sabiduría. Haru reflexionó sobre las palabras del anciano. Desde aquel día comenzó a poner límites sanos, asegurándose de reservar tiempo para él mismo y para crear con alegría. Moraleja: decir no a veces es una forma de decir sí a tu propia paz y equilibrio. Cuento 7. En una aldea rodeada de campos dorados, vivía una golondrina llamada Sora. Sora era conocida por su energía incansable y su vuelo rápido. Sin embargo, era también la más impaciente entre sus compañeras. Siempre quería llegar primero a cualquier lugar, a tal punto que se frustraba cuando algo la retrasaba. Un día, durante la migración anual, Sora decidió volar sola, dejando atrás a su grupo. Así llegaré antes y evitaré que me ralenticen, pensó. Pero en medio del viaje, una fuerte tormenta apareció en el horizonte. Mientras las nubes negras cubrían el cielo, Sora se vio perdida y agotada, sin refugio a la vista. Cuando parecía que todo estaba perdido, apareció una bandada de golondrinas. Era su grupo, que se había detenido en un refugio seguro antes de continuar. ¿Por qué volaste sola, Sora?, le preguntó una de sus compañeras mientras compartían el refugio. Sora respondió: quería llegar rápido, pero me di cuenta de que no sirve de nada llegar si no tengo con quién compartirlo. La líder del grupo, una golondrina mayor, habló con ternura. Sora, la prisa puede ser un enemigo silencioso. Aprender a esperar y confiar en los demás es tan importante como saber volar.
Ningún camino es demasiado largo cuando se recorre en buena compañía. Desde aquel día, Sora entendió el valor de la paciencia y la cooperación. Nunca volvió a migrar sola y descubrió que disfrutaba más el viaje que la meta. Moraleja: la prisa te puede hacer olvidar lo esencial, disfrutar del presente y de la compañía que lo enriquece. Cuento 8. En un remoto bosque de bambú vivía un ciervo llamado Hikari. Su nombre, que significaba luz, le había sido dado por su madre debido a su espíritu curioso y vivaz. Sin embargo, a medida que Hikari crecía, se llenaba de inseguridades. Sentía que sus patas eran demasiado largas y sus cuernos demasiado torcidos. Un día, al acercarse a un lago para beber agua, Hikari se quedó mirando su reflejo y suspiró. ¿Por qué no soy tan hermoso como otros ciervos? Desde las ramas cercanas, un búho sabio llamado Seiji observaba en silencio. Finalmente, descendió y le habló. Hikari, dime, ¿por qué crees que la belleza de otros ciervos hace que la tuya desaparezca? Hikari se quedó en silencio, incapaz de responder. El búho continuó. La belleza no está en lo que otros ven, sino en cómo tú te percibes. Observa el bambú a tu alrededor. Algunos son altos, otros torcidos, pero todos son perfectos en su propia manera. Tu fuerza y singularidad son lo que te hace hermoso. Con el tiempo, Hikari comenzó a ver sus patas largas como una ventaja para correr y sus cuernos como un símbolo único de su historia. Dejó de compararse con los demás y empezó a vivir con gratitud por lo que era. Moraleja: la verdadera belleza nace cuando aceptas y amas lo que eres, sin buscar validación en la mirada de otros.